Muy buenas amigos y amigas de Radio Acerrí, La Potente. Hoy estamos en una nueva entrega de estos especiales que hemos preparado con mucho cariño, con mucho afecto para ustedes en esta Semana Santa. Y en este, llamémoslo así, capítulo de hoy, hablaremos sobre la percepción de la muerte en la antigüedad. Y para ello hemos buscado a un filósofo de peso, a un filósofo de Acerrí, ¿verdad? Que la mayoría de los acerriceños conocemos por A o por B. Lo conocemos, que es Luis Fallas López. Unos lo conocerán porque es la voz principal del coro San Luis, ¿verdad? Otros porque es profesor en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. También ha sido profesor en la Universidad Nacional. Es doctor en Filosofía en la Universidad de Granada, en España, ¿verdad? Y con él vamos a hablar sobre este tema. Bueno, Luisito. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante esta ocasión para poder compartir algunas cosas que alguna gente de Acerrí no sabe que uno medio conoce, más o menos. Y por supuesto, unirme a esta ocasión de Semana Santa, que a veces uno no pone atención a temas que suelen ser, digamos, de una cierta complejidad, a veces teórica, pero también vivencial. El tema que nos trae a colación es una cosa que a nadie gusta, ¿no? Exacto. Y creo que la Semana Santa, pues si uno la piensa como para resucitar está muy bien, pero si lo piensa para morirse, no. Entonces, el tema de la muerte es un tema muy complicado. Y la perspectiva que yo pues conozco un poquitito más y sobre la que quisiera referirme es la filosófica, es la que yo entiendo que me trae acá. La oportunidad de conocer filosofías de la antigüedad que llegan hasta el siglo I es significativa para entender hasta cómo pensamos el tema hoy. O sea, no es solo que por un asunto de conocimiento histórico, por decir, sino que también tiene algunas consecuencias para con nosotros. Y cómo vemos nosotros este tema, hasta cómo lo vivenciamos, el temor que a veces genera, o la esperanza, o incluso la manera en que nosotros le hablamos a los demás sobre este tema es muy curioso. Cuando usted va a un funeral, normalmente la gente le dice a uno, ya está gozando de la presencia de Dios. Uh-huh. Y claro, o sea, uno está casi seguro de que ya está en el cielo, ¿verdad? Esa visión corresponde mucho a una perspectiva griega y no tanto a una perspectiva judía. Entonces, pues eso es lo que quiero compartir. Simplemente, pues, muy agradecido con ustedes. Yo, a la radio potente, como le dicen aquí, la potente, realmente yo la he escuchado muchas veces y es para mí un honor poder venir a compartir algunas cosillas que, bueno, estudiar. No, más bien para nosotros es el gusto tenerlo acá, porque los que conocemos un poco la trayectoria de Luisito podemos hablar y decir a ciencia cierta que es un peso pesado, ¿verdad? Con todo el respeto, y usted sabe que lo digo con cariño y con sinceridad, en Costa Rica otro como usted no hay, ¿verdad? Y eso usted lo sabe, ¿verdad? No es la brocha, ¿verdad? Y más bien para nosotros es un honor, un orgullo tener un invitado como usted y además, obviamente, que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, Luisito, entremos en materia. Usted ya nos adelantó un poco, pero ¿cuál es la importancia de comprender cómo era percibida la muerte en la antigüedad? ¿Cuál es esa relevancia que nos puede significar a nosotros algo en nuestro diario vivir y aún, como usted lo indicaba, cómo vivimos, cómo expresamos, cómo interiorizamos y cómo externalizamos la muerte? ¿Cuál es la importancia que tiene hablar de ese tema? Bueno, voy a hablarlo desde la perspectiva filosófica en general. En primer lugar, casi todo el mundo asume pues, que esto es un paso, ¿no? Que la muerte es un proceso, así lo entendemos, un proceso que se supone que uno pasa para otra parte. La historia nos enseñó desde hace muchísimos años que desde las más antiguos se suponía algo así,
Sí, porque si no, ¿para qué entierran a la gente con armas? ¿Y para qué le entierran con comida? O sea, si no es porque algo tiene que venir y voy a tener que seguir caminando para el otro lado, o sea, no queda más remedio. Y a la par de eso, tenemos un temor muy importante. Está la idea del paso, pero está la idea de que es algo tenebroso, que puede haber un castigo, que puede haber eterno, o sea, y que se trata del momento definitivo. En las visiones filosóficas, usted se va a encontrar casi de todo. Cuando hablamos de filosofía en la antigüedad, casi siempre uno piensa primero en Grecia. ¿Por qué? Porque pues ahí están quizás la mayor variabilidad de posiciones. Desde aquel que cree que no pasa nada, desde aquel que cree que pasa todo, ¿no? Hasta aquel que dice, no, mire, eso es un proceso que es estrictamente corporal, ¿no? Que le ocurre a esa parte que es muy mala, que se llama cuerpo, y hasta aquellos que dicen, no, mire, eso le pasa al cuerpo y el alma. No tendría sentido una cosa y la otra. Están también algunas de las visiones más radicales en el sentido de que lo que yo tendría que evitar es tener temor a este fenómeno. ¿Por qué temerlo? Por ejemplo, no tendría sentido que Cristo tuviera miedo a la muerte. Puede tenerle miedo uno pues a que lo castiguen, a que le den muy duro, ¿verdad? Que lo golpeen o que lo martiricen mucho. Pero es el miedo a eso. Pero no tendría sentido, si es Dios, pues no se va a morir. O sea, morir definitivamente no. Y con la seguridad que tiene. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la seguridad que me corresponde a mí? ¿Cuánto de eso me lo creo yo? Cuando nosotros en filosofía nos preguntamos por estas cosas, hacemos un corte que es muy importante. Una cosa es que yo tenga fe y otra cosa es que me siente a pensar en un problema. ¿Verdad? Si yo tengo fe, pues ya tengo la respuesta. No tengo que ni siquiera discutir, no tengo que pensar que si es de una manera u otra. Yo simplemente voy, leo en aquel texto que creo, escucho a aquellas personas en las que confío y ya. Pero cuando uno se sienta a darle vueltas a esto, que es lo que pasa con filosofía, entonces empieza a darle coba, ¿verdad? Todos los enredos, porque se imagina cosas. ¿Y qué tal si esto se trata de un proceso en el que yo voy caminando? Por ejemplo, recuerdo una imagen muy bonita que está en Platón y que dice lo siguiente, dice, bueno, cuando uno se muere, sigue un camino. Dice, bueno, los antiguos, por ejemplo, le ponían, los griegos, le ponían una monedita, ¿no? Debajo de la lengua para que le pagara a Caronte el barquero. Entonces, porque hay que pasar un río, que para Piedras Penas es un río terrible, porque es el río, digamos, que lleva al infierno, y uno, porque tengo que ir en bote, dice, bueno, porque si usted toca el agua se le olvida todo. Entonces, claro, lo peor que le puede pasar a uno... Pero en los griegos todos tenían que pasar, ¿verdad? Sí, pero es que es eso. Esa es una visión. Ajá. ¿Ves? Esa estaba, digamos, dentro de una cierta tradición que es muy propia de una cierta religión, y están otros que dicen que no. ¿Verdad? Otros que dicen, no, mire, eso es una historia muy linda para que usted se consuele. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, lo primero que uno tiene que leer cuando habla de griegos es Homero. Y Homero aparece en la Odisea, un pasaje fundamental donde Odiseo, el famoso personaje que también le decimos Ulises, se va a buscar en una de tantas, en una de esas aventuras que tiene, se va a buscar a ver si logra algún grado de verdad y a ver qué fue lo que pasó con sus compañeros en las luchas. Y un montón de muertos. Y se va a los infiernos, ¿no? Y resulta que se encuentra con los grandes que murieron y están sentados literalmente como nosotros, pero así, y ya se les ha olvidado casi todo. A los héroes que tenían mucha plata, ¿verdad? Que se podían echarle todas las monedas de oro que usted quisiera. Para que Caronte los pasara. Y sin embargo, eso se les olvida todo. Y eso es
en la Odisea, un poema del siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Que le daba, digamos, culturalmente significado a los griegos y que les daba, digamos, una idea bastante clara de qué podía hacer. Pero eso, repito, eso está ahí. Luego vendrán otras posiciones. Los órficos están íntimamente relacionados con temas de la muerte, porque Orfeo volvió de los infiernos. De los infiernos. Fue a buscar a la esposa y vuelve. Ajá. Pitágoras va a los infiernos. Y fíjate que hay una cosa muy curiosa. ¿Cómo los asuntos de los infiernos? ¿Qué significa para un Para un los griego? griegos, porque no es la misma percepción para los griegos el infierno que la que tenemos nosotros. Más o menos. No tanto, no estamos tan largos. Más o menos cerca. Pero empecemos por eso. Por ejemplo, ¿qué significaba? Usted hace, literalmente, se va a ir a meter a un hueco. No sabemos si se entierra, pero más o menos se suponía que había un río en el que usted se montaba, algo así como El mito de el Caronte. del mito de Caronte. Y en ese río usted se podía meter, y es que fíjate que había un río en Grecia, hacia la zona de Tesalia, que es como hacia el norte del Ática, digamos de Atenas hacia el norte. Y ese río, usted se metía y pasaba una cosa muy curiosa. Usted ve el río, precioso, así muy bonito, y de pronto un montón de cañas, y cañas, y cañas, y cañas, y cañas. Y ya no se ve más río. Y después de esas cañas, pero ya largo, kilómetros más adelante, vuelve a surgir el río. Entonces, cualquiera que se metiera en ese río, iba para los infiernos. Claro. Hay que ser muy valiente para meterse. Entonces, ¿quiénes se metieron ahí? Odiseo, Salmoxis, que es un personaje conocido ahí. Se fue Pitágoras, ahora lo mencionaba, el mismo Orfeo, que se metieron ahí a ese río, desaparecieron y volvieron y aparecieron. Dice Platón que el único que volvió realmente no era ninguno de ellos, que fue un tal Eso lo dice en el libro 10º de la República. Y ese tal famoso mito de dice que él pues, se murió y de pronto lo sacaron, volvieron para acá. Y lo que usted ve que cuenta por cierto, era oriental. Uh-huh. Y era más o menos de la zona de Palestina. El nombre, ajá. ¿Ah? Tiene esa raíz de Elohim, ajá. Así está. Y lo cierto es que este famoso del que se cuentan cosas más, el único que volvió, pues sí cuenta que había ríos y que es otro mundo como este. Pero repito, esta visión es un poco la culturalmente conocida de la gente que tenía ciertas fes comunes y simples. En filosofía no era necesariamente así. Yo quería traer a colación las perspectivas filosóficas porque la filosofía te permite una cosa. Primero, sentarse a ver esto sin que necesariamente yo me sienta, digamos, compelido a creer en lo que me dice. Pero si quieres eso lo dejamos para el siguiente segmento. Entonces vamos a un corte y regresamos.